Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola amigos, ¿cómo están? Otro episodio nuevamente de la Hora Silenciosa. Y en este día estamos con Efesios capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Y voy a leer, yo tengo la versión Reina Valera 1960, y dice así el versículo 8: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Qué hermoso pasaje, qué hermosa porción que Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y empieza diciendo Pablo: yo que soy menos. Y muchas veces podemos comparar esto con una falsa humildad, pero en realidad es un fruto, es el fruto que produce el Espíritu en nosotros, ¿no? Dice Filipenses 2:3, dice: estimando a otros como superiores a uno mismo. Y Pablo está diciendo que en el mundo de los hijos de Dios, Él es el menos, considerando todo lo que Él había hecho. Él dice: yo soy el menor, el más pequeño de todos los santos. A mí me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Y qué interesante este concepto, porque la humildad es muy necesaria, es clave para poder recibir la comisión de parte de Dios. Primero tengo que entender quién soy. Soy amado, soy una persona, soy un hijo de Dios que ha sido bendecido, tengo riquezas espirituales, pero tengo que entender quién soy realmente para poder llevar adelante la comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Y Pablo entendió quién era y dice que él recibió esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las, y escucha acá, inescrutables riquezas. Las riquezas que no podemos entender. Ahora, nosotros ya podemos analizar un poco la economía de este mundo. Y es difícil tratar de entender cómo funciona la economía de este mundo. Existen fórmulas, existen sistemas, existen diferentes filosofías. Tratar de entender, de proyectar la economía del mundo es muy inestable, cambia, varía. Es muy difícil entender, aún teniendo todas las matemáticas, aún dominando todas las fórmulas, es muy difícil entender la economía de este mundo. ¿Cuánto más las riquezas de Dios? ¿Cuánto más la riqueza de Dios? No podemos entender las riquezas de Dios. Este es el Dios quien nos ha encomendado. Este es el Dios quien nos ha salvado. ¿Y cuáles son esas riquezas de Dios? El amor de Dios, la compasión, la misericordia, la transformación que Él obra en nosotros, las riquezas inescrutables de Dios. No podemos entender. El versículo 9 continúa diciendo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios, quien creó todas las cosas. No solamente las inescrutables riquezas, las riquezas que no podemos entender, sino ahora está hablando Pablo, le está diciendo a los de Éfeso: Dios es el creador de todas las cosas. Y esa sabiduría escondida, ese misterio escondido, hoy ha sido revelado. La grandeza de Dios ha sido revelado. La sabiduría de Dios ha sido revelada. Ahora, y dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es un versículo medio raro, medio difícil de comprender, porque culturalmente consideramos a los ángeles, consideramos a los seres
celestiales superiores a nosotros. En la cultura popular, los ángeles supuestamente nos cuidan. Cuando un ser querido muere, decimos, bueno, se convirtió en un ángel, se convirtió en una persona que ahora va a mirar, va a cuidar de nuestra familia. Y la realidad es que no es así. Los ángeles, las huestes celestiales, son siervos de Dios y tienen un propósito. Y dice Pablo, escribe que la iglesia hoy es la que va a enseñar a las huestes celestiales sobre las verdades de la iglesia, la redención, la transformación de una persona pecadora a convertirse en una persona santa. Y dice que la iglesia va a enseñar, la iglesia va a ser el tema, el universo es el aula, y los ángeles y las huestes celestiales son los estudiantes que van a aprender sobre estas riquezas inescrutables que no podemos comprender, sobre la sabiduría escondida de Dios. Hoy los ángeles van a aprender y nosotros vamos a poder enseñarle porque somos la iglesia. Y el versículo 11 continúa diciendo que la enseñanza es guiada por los propósitos eternos de Dios, y Dios ha creado propósitos, tiene propósitos para nosotros. El versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y todas estas verdades, todas estas maravillosas y grandes verdades de Dios, Pablo dice que por la fe tenemos esta seguridad, y estamos entrando ya desde la maravillosa grandeza de Dios a la fragilidad y vulnerabilidad humana. Pablo dice, la seguridad podemos tener en Cristo, que es por medio de la fe. Y el versículo 13, les animo con esto, queridos amigos, oyentes, hermanos. Pablo pide que no desmayen por causa de las tribulaciones, porque son vuestra gloria. Y ya entrando un poquito, tratando de raspar un poco de la humanidad, las tribulaciones son momentos en el que nosotros podemos aprender, entender realmente que somos los menores, los más pequeños de todos los santos, para poder llevar adelante la gracia que nos fue encomendada de hacer discípulos. Y solamente esta gracia, esta misión lo vamos a poder hacer en las fuerzas de Cristo, en las fuerzas de aquel que un día va a venir a buscarnos. Es un sufrimiento temporal por la causa eterna de aquel que nos amó. Querido oyente, querido amigo, querido hermano, no desmayemos. Dios es grande. Así es que muchas gracias por escuchar un día más de La Hora Silenciosa. Esperemos que haya sido de bendición y bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.